Ley 12. La ley del otorgamiento de poderes. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. La única forma de hacerse indispensable es llegar al punto en que se pueda prescindir de uno. Al convertirse en un líder seguro que puede otorgar poder, su organización se hará más poderosa. Pero si usted desecha la ley del otorgamiento de poderes, su potencial será limitado. Escuche. Casi todo el mundo ha oído hablar de Henry Ford. Fue el revolucionario que innovó la industria automovilística y una leyenda en la historia empresarial de Estados Unidos. En 1903 fundó la Ford Motor Company con la convicción de que el futuro del automóvil estribaba en ponerlo al alcance del norteamericano promedio. Ford dijo: fabricaré un carro para la multitud. Será lo suficientemente grande para la familia, pero suficientemente pequeño como para que un individuo pueda conducirlo y cuidarlo. Será fabricado con los mejores materiales, por los mejores hombres que se puedan contratar, según los diseños más sencillos que la ingeniería moderna pueda idear. Pero tendrá un precio tan bajo que todo hombre que reciba un buen salario podrá poseer uno, y disfrutar con su familia las bendiciones de las horas placenteras en los grandes espacios abiertos de Dios. Henry Ford llevó a cabo esa visión con el modelo T y así transformó la faz de la vida norteamericana del siglo XX. En 1914, Ford producía casi 50% de todos los automóviles en Estados Unidos. La Ford Motor Company parecía una historia de éxito norteamericana. Sin embargo, no toda la historia de Ford es de consecuciones positivas. Una de las razones fue que él no se adhirió a la ley del otorgamiento de poderes. Henry Ford estaba tan enamorado de su modelo T, que no tenía intenciones de cambiarlo ni de mejorarlo, ni quería que ninguna otra persona lo intentara. Una vez, cuando un grupo de sus diseñadores lo sorprendieron presentándole el prototipo de un modelo mejorado, Ford sacó las puertas de las bisagras y destruyó el auto con sus propias manos. Por casi 20 años, la Ford Motor Company solo ofreció un diseño, el modelo T, que Ford personalmente había desarrollado. No fue sino hasta 1927 que finalmente, de mala gana, accedió a ofrecer al público un nuevo modelo. La compañía produjo el modelo A, pero este era muy atrasado en comparación con sus competidores en lo referente a las innovaciones técnicas. A pesar de haber comenzado a la cabeza y de su increíble ventaja sobre sus competidores, el mercado de la Ford Motor Company se fue encogiendo. En 1931 había bajado a 28%, un poco más de la mitad de lo que había producido 17 años atrás. Henry Ford era la antítesis del líder que sabe otorgar poderes. Siempre minaba a sus líderes y miraba a su gente por encima del hombro. Llegó al extremo de crear un departamento sociológico dentro de la Ford Motor Company para investigar a sus empleados y dirigir la vida privada de estos. Con el transcurso del tiempo, Ford se volvió más excéntrico. Una vez fue a su oficina de contabilidad y tiró a la calle los libros de su compañía diciendo: echen en un barril grande todo el dinero que ganamos y cuando llegue un cargamento de materiales vayan al barril y tomen el dinero necesario para pagar el cargamento. Tal vez las relaciones más peculiares de Ford eran aquellas con sus ejecutivos, especialmente con su hijo Edsel. El joven Ford había trabajado en la compañía desde niño. Mientras Henry se volvía más excéntrico, Edsel trabajaba más duro para mantener la compañía en funcionamiento. Si no hubiese sido por él, probablemente la Ford Motor Company se hubiera ido a la quiebra en la década de los 30. Henry llegó a conceder a Edsel la presidencia de la compañía y afirmó públicamente que bajo el liderazgo de su hijo, el futuro de la Ford Motor Company se veía muy prometedor. Sin embargo, al mismo tiempo lo minaba y apoyaba a otros líderes de la compañía. Cada vez que surgía un líder prometedor, Henry lo derribaba. Como consecuencia perdió a sus mejores ejecutivos. Los pocos que se quedaron lo hicieron por Edsel.
Estos imaginaban que en algún momento el viejo Henry moriría, y que finalmente Edsel se encargaría de todo y arreglaría las cosas, pero eso no fue lo que ocurrió. En 1943, Edsel murió a la edad de 49 años. El hijo mayor de Edsel, Henry Ford II, de 26 años de edad, inmediatamente dejó la Marina para regresar a Dearborn, Michigan, y hacerse cargo de la compañía. Al principio enfrentó la oposición de los seguidores incondicionales de su abuelo, pero después de 2 años obtuvo el apoyo de varias personas claves, recibió el respaldo de la junta directiva, su madre controlaba 41% de las acciones de la Ford Motor Company, y convenció a su abuelo de que le cediera el puesto de presidente. El joven Henry asumía la dirección de una compañía que no había registrado ganancias en 15 años. En aquel tiempo estaba perdiendo $1 millón al día. El joven presidente sabía que este cargo estaba por encima de su capacidad, de modo que comenzó a buscar líderes. Afortunadamente, un primer grupo se acercó a él. Era un equipo de 10 hombres, dirigido por el coronel Charles Tex Thornton. Estos querían trabajar juntos, después de haber prestado servicios en el Departamento de Guerra en la Segunda Guerra Mundial. La contribución de estos hombres a la Ford Motor Company fue sustancial. En los años subsiguientes, el grupo produjo 6 vicepresidentes y 2 presidentes de la compañía. La segunda afluencia de líderes se dio con la entrada de Ernie Breech, ejecutivo experimentado de la General Motors, GM, y antiguo presidente de Bendix Aviación. El joven Henry lo contrató como vicepresidente ejecutivo de la Ford. Aunque Breech ocupaba la segunda posición después de Henry Ford II, se esperaba que asumiera el mando y transformara completamente la compañía. Y Breech lo hizo. Al poco tiempo trajo a la Ford Motor Company más de 150 ejecutivos sobresalientes de la General Motors, y en 1949 la compañía marchaba sobre ruedas nuevamente. Ese año vendió más de 1 millón de Ford, Mercury y Lincoln, las mejores ventas desde el modelo A. Si Henry Ford II hubiese cumplido la ley del otorgamiento de poderes, la Ford Motor Company hubiera crecido notablemente y más tarde o más temprano habría sobrepasado a la General Motor para convertirse nuevamente en la compañía automovilística número 1. Sin embargo, solo los líderes seguros pueden otorgar poder a otras personas. Henry se sintió amenazado. El éxito de Tex Thornton, Ernie Breech, y Lewis Crusoe, un legendario ejecutivo de la GM que Breech había empleado, hizo que Henry viera su puesto en peligro. Su posición no dependía de su influencia, sino de su nombre y del control de su familia de las acciones de la compañía. Henry comenzó, pues, a poner a los altos ejecutivos unos contra otros. Invitaba a Thornton a su oficina y lo incitaba a criticar a su colega Crusoe. Después de un tiempo, Crusoe se cansó de la insubordinación de Thornton y exigió a Breech que lo despidiera, lo cual Breech hizo. Luego Ford comenzó a respaldar a Crusoe, que trabajaba para Breech. Peter Kalger y David Horowitz, biógrafos de Ford, describieron el método del segundo Henry Ford de la siguiente manera. El instinto de supervivencia de Henry se manifestaba como astucia combinada con algo de debilidad. Había concedido a Crusoe el poder de hacer casi todo lo que éste deseaba. Al quitar su favor a Breech y darlo al lugarteniente de éste, Henry volvió en antagonistas a los 2 hombres más importantes del éxito de la Ford. Aunque había perdido su confianza en Breech, lo había dejado oficialmente a cargo porque esto aumentaba su propia maniobrabilidad. Y como jefe oficial de Crusoe, Breech podía ser útil si Henry deseaba mantener a aquel bajo vigilancia. Esto llegó a ser un patrón en el liderazgo de Henry Ford II. Cada vez que un ejecutivo obtenía poder e influencia, Henry suprimía la autoridad del mismo cambiándolo a una posición de menos influencia, apoyando a los subordinados del ejecutivo, o humillándolo públicamente.
Esto siguió así durante todo el tiempo que Henry II estuvo en la Ford. Como uno de los presidentes de la Ford, Lee Iacocca comentó después de haber dejado la compañía: Henry Ford, como pude verlo de primera mano, tenía el mal hábito de deshacerse de los líderes fuertes. Iacocca dijo que Henry Ford II le describió una vez su filosofía del liderazgo, años antes de que Iacocca mismo se convirtiera en el blanco de sus ataques. Ford decía: no permitas que un hombre que trabaja para ti se sienta muy a gusto. No dejes que se acomode ni que establezca sus costumbres. Siempre haz lo opuesto a lo que él espera. Mantén a tu gente ansiosa y fuera de equilibrio. Ninguno de los dos Henry Ford obedeció la ley del otorgamiento de poderes. En vez de encontrar líderes, formarlos, darles recursos, autoridad y responsabilidad, y luego soltarlos para que cumplieran su trabajo, de manera alternada motivaban y minaban a su mejor gente debido a su propia inseguridad. Esa inseguridad los imposibilitó para darles facultades a los demás. A la larga, socavó su potencial de liderazgo personal, causando estragos en las vidas de las personas a su alrededor, y como resultado, la compañía sufrió. Observe. Si los líderes quieren tener éxito, es necesario que sepan otorgar poderes. Theodore Roosevelt reconocía que, el mejor ejecutivo es aquel que tiene suficiente intuición para seleccionar buenos hombres que lleven a cabo lo que él desea que se haga, y que sabe refrenarse y evitar entrometerse mientras estos cumplen su deber. Aprenda. Para dirigir a otros correctamente, debemos ayudarles a alcanzar todo su potencial. Eso significa estar de su lado, animarlos, cederles poder y ayudarlos a triunfar. Eso no es lo que se nos enseña tradicionalmente en el liderazgo. Recuerda aquellos dos juegos acerca del liderazgo que aprendimos cuando éramos niños. Rey de la colina y seguir al líder. ¿Cuál es el objetivo de Rey de la colina? Hacer que los demás caigan para que uno pueda ser el líder. Y el objetivo de seguir al líder. Hacer cosas que se sabe que los demás no pueden hacer de tal forma que uno se vea más poderoso. El problema que esos dos juegos tienen es que para ganar uno tiene que hacer que los demás pierdan. Los juegos están basados en la inseguridad y son lo opuesto a la forma de elevar líderes. Cuando viajo a países en desarrollo, me doy cuenta que difícil es ese concepto para los nuevos líderes. En culturas donde se tiene que luchar para progresar, generalmente la suposición es que uno tiene que pelear con los demás para mantenerse en el liderazgo. Pero eso refleja una mentalidad pobre. La realidad es que si otorgamos algo del poder que tenemos a otros, siempre queda mucho para seguir adelante. Cuando enseño la ley de otorgamiento de poderes en los países en desarrollo, por lo general pido un voluntario para mostrar visualmente lo que sucede cuando uno intenta mantener a los demás en el suelo en vez de elevarlos. Le pido al voluntario que se pare enfrente de mí, pongo mis manos en sus hombros y comienzo a empujarlo hacia abajo. Entre más bajo quiero empujarlo, más tengo que agacharme. Entre más lo empujo, más bajo tengo que estar. Lo mismo sucede con el liderazgo: para hundir a otros, yo tengo que hundirme también, y cuando uno hace eso, pierde el poder de elevar a las personas. Barreras para el otorgamiento de poderes. Dirigir correctamente no significa enriquecerse uno mismo, significa otorgarles poderes a los demás. Los analistas del liderazgo Lynn McFarland, Larry Senn y John Childress afirman que el modelo de liderazgo que otorga poderes abandona su posición de poder y da a todas las personas funciones de líder a fin de que puedan emplear su capacidad al máximo. Solo las personas que han sido investidas con poder pueden explotar su potencial. Cuando un líder no puede, o simplemente no quiere otorgar poderes a otros, levanta en la organización barreras que nadie puede atravesar. Si las barreras permanecen por mucho tiempo, la gente se rinde o se van a otra organización donde puedan explotar al máximo su potencial. Cuando los líderes no otorgan poderes a otros,
por lo general se debe a 3 razones. La barrera número 1 del otorgamiento de poderes. Deseo de seguridad en el trabajo. El enemigo número 1 del otorgamiento de poderes es el temor a perder lo que tenemos. Un líder débil piensa que si ayuda a sus subordinados, más adelante se podrá prescindir de él. Pero la verdad es que la única forma de hacerse indispensable es llegar al punto en que se pueda prescindir de uno. En otras palabras, si de manera continua puede otorgar poderes a otros y ayudarlos a desarrollar esos poderes a fin de que sean capaces de hacer el trabajo que le corresponde a usted, llegará a ser tan valioso para la organización que lo considerará indispensable. Esta es la paradoja de la ley del otorgamiento de poderes. Se puede preguntar, ¿qué tal si me quedo sin trabajo por otorgarle poderes a los demás y mis superiores no reconocen mi contribución? Eso puede suceder a corto plazo. Pero si usted sigue elevando líderes y otorgándoles poder, desarrollará un patrón de logros, excelencia y liderazgo que será reconocido y gratificado. Si los equipos que usted dirige siempre parecen triunfar, las personas averiguarán que usted está haciendo un buen trabajo como líder. La barrera número 2 del otorgamiento de poderes. Resistencia al cambio. El autor John Steinbeck, ganador del Premio Nobel, afirmó, la naturaleza del hombre cuando va madurando es protestar contra el cambio, particularmente el cambio hacia algo mejor. Por su naturaleza misma, el otorgamiento de poderes produce cambios constantes porque estimula a las personas a crecer y a hacer innovaciones. El cambio es el precio del progreso. No siempre es fácil aceptar eso. A la mayoría de la gente no le gusta el cambio. Ese es un hecho. No obstante, una de las responsabilidades más importantes de los líderes es mejorar continuamente sus organizaciones. Como líder, usted debe entrenarse a sí mismo para aceptar el cambio, para desearlo y para abrirle camino. Los líderes eficaces no solo están dispuestos a cambiar, sino que ellos mismos se convierten en agentes de cambio. La barrera número 3 del otorgamiento de poderes. Falta de autoestima. John Pierce comentó, uno no puede dirigir el ataque de una caballería si cree que se ve gracioso montado en un caballo. Las personas acomplejadas raramente son buenos líderes. Se enfocan en sí mismas, se preocupan por su apariencia, por lo que los demás piensen, etc. Ellas no pueden otorgar poder a nadie porque creen que ellas mismas no tienen poder. Y no se puede dar lo que se no tiene. Los mejores líderes tienen un sólido sentido de autoestima. Creen en sí mismos, en su misión y en su gente. Tal como lo dice el autor Buck Rogers, para los que tienen confianza en sí mismos, el cambio es un estímulo porque creen que una persona puede hacer la diferencia e influir sobre lo que sucede alrededor de ellas. Estos son los hacedores y motivadores. También son los que otorgan poderes. Únicamente los líderes seguros pueden dar de sí mismos. Mark Twain comentó una vez que cosas grandes suceden cuando a uno no le importa quién se lleva el mérito. Pero puede dar un paso más adelante. Creo que las cosas más grandes solo suceden cuando usted les da el mérito a otros. Esa es la ley del otorgamiento de poderes en acción. Aplique. 1. ¿Cómo se catalogaría usted en el área de la autoestima? ¿Tiene confianza en sí mismo? ¿Cree que tiene valor? Funciona bajo la premisa que tiene cosas positivas que ofrecer a las personas y a la organización. Está dispuesto a tomar riesgos. Si se cataloga débilmente en el área de la seguridad, usted tendrá dificultad con la ley del otorgamiento de poderes. Necesitará dar pasos positivos para añadirse valor o explorar el por qué su autoestima es tan baja. 2. Es de los que cree en las personas. Haga una lista de las personas que trabajan para usted. Si la lista es muy grande, escriba los nombres de las personas más cercanas a usted. Ahora catalogue el potencial,
no la habilidad actual de cada persona en una escala del 1 al 10. Si los números son bajos, quizás su concepto de ellos no es muy alto. Hasta que usted cambie eso, tendrá dificultad en otorgarles poderes a los demás. Comience a convivir con las características y las cualidades positivas de las personas. Busque las áreas más fuertes de las personas y visualice cómo puede apoyar esas áreas para lograr cosas significativas. Imagínese lo que los individuos pueden llegar a hacer si utilizan al máximo sus talentos y oportunidades. 3. Si su inclinación natural es desarrollar y aferrarse a su poder, entonces debe hacer un cambio de paradigma para convertirse en un líder que otorga poderes. Comience seleccionando su mejor personal y prepárelos para el éxito. Capacítelos, provéales recursos y ayúdelos a lograr las metas que le ayuden a usted y a su organización. Luego déles la responsabilidad y la autoridad que necesitan. Si fracasan al principio, ayúdeles a seguir intentando hasta que triunfen. Una vez que experimente el gozo y la efectividad organizativa de otorgarle poder a otras personas, tendrá dificultad para no otorgarlo. Actúe. El almirante James B. Stackdale, candidato a la presidencia una sola vez, declaró, el liderazgo debe estar basado en la buena voluntad. Es un compromiso obvio e incondicional de ayudar a los seguidores. Necesitamos que nuestros líderes sean hombres de un corazón tan amable que, en efecto, no tomen en cuenta la necesidad de su trabajo. Pero líderes como esos nunca están sin trabajo, y nunca les faltan seguidores. Aunque suene extraño, los grandes líderes ganan autoridad cuando se desprenden de ella. Esta semana, busque una situación en la cual usted pueda compartir su autoridad con alguien más. Podría ser dejar que su hijo planee un evento familiar para el fin de semana o darle a alguien en su equipo la autoridad sobre un proyecto. Responda las siguientes preguntas durante la semana para evaluar su experiencia. Aquí termina este capítulo. Si te quedaron dudas, vuelve a escucharlo, pero no se te olvide apuntar. También puedes revisar mi canal de Telegram y obtener ejercicios del PDF que hice para ustedes y practiquen. Si les gustó el contenido, ayúdenme con un like y suscribirse. Saludos y gracias por su apoyo.